Canal 40 presenta. Entonces son ustedes todos del pueblo. Somos del pueblo. Pero yo quiero saber la autoridad que ha cerrado la iglesia. Bueno, solamente que nos pondríamos a platicar con las autoridades del lugar y sentarnos a platicar, ¿no? Eso saber y así para poder... Pero yo le he hecho una sola pregunta. Ajá. ¿Quién ha cerrado la iglesia? El pueblo. ¿El pueblo? ¿Qué pueblo? Esta señora es pueblo. Sí. Es catequista. Sí, es que yo sé que es catequista. Entonces, ¿es pueblo o no es pueblo? Sí, es pueblo. Entonces, pero la gran mayoría del pueblo. No podemos decir la minoría. Pero la gran mayoría, ¿quién la representa? ¿Ustedes son autoridad? ¿O hay un alcalde? ¿Hay un alcalde municipal? Hay una... ¿La ha cerrado el alcalde municipal? Aquí el pueblo... ¿La ha cerrado el alcalde municipal? La decisión del pueblo. El pueblo representa al alcalde. Quiero saber qué autoridad ha cerrado la iglesia. El pueblo y su autoridad son un pueblo. ¿Y cuál es su autoridad? Sí. Entonces, ¿Quién representa la autoridad? Por eso yo pregunto. ¿Usted o el señor alcalde? El alcalde. Bueno, entonces tomo nota que usted me ha dicho, ¿cómo se llama usted? Yo me llamo Diego Vázquez Pérez. Diego Vázquez ha dicho que el alcalde ha cerrado la iglesia. Sí, pero perfecto. Nosotros no estamos acusando directamente al alcalde. Yo he dicho que el pueblo. El pueblo. Pero el pueblo es el alcalde. Sí. No, el alcalde entonces, es una autoridad que vela por el pueblo. Pero la decisión del pueblo tiene una decisión. ¿Y el pueblo cómo toma las decisiones? Sí. ¿A través de la Junta Municipal? A través de una Asamblea General. ¿De una Asamblea General o de una Junta Municipal? Así es. Son dos cosas. Son dos cosas es decir, yo es que quiero informar bien al señor secretario de Gobernación de lo que pasa en estos pueblos. Del 15 al 28 de febrero de este año, un grupo de aproximadamente 200 personas de 11 países distintos realizó un recorrido por las zonas de conflicto de Chiapas. Un recorrido polémico, muy controvertido, presencia de observadores extranjeros, se dijo en su momento. Estas 200 personas se entrevistaron prácticamente con todos los involucrados en el conflicto de la zona de Chiapas. Regresaron a sus países, elaboraron un documento y 3 de ellos, 3 delegados, volvieron a la Ciudad de México, llegaron este fin de semana para presentar el informe de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos en Chiapas. Esta noche nos acompañan, gracias por estar con nosotros, Ignacio García García, español, miembro de esta comisión, y Alejandro Goldberg, argentino, también participante. Nos da gusto tenerlos en Entreversiones y la primera pregunta, el primer comentario, ¿cuáles son las grandes conclusiones a las que llega este informe? Las grandes conclusiones se agrupan así en unas cuantas, hemos puesto 7, fundamentalmente son la complejidad del conflicto. Pensamos que en conflicto esta categoría se tiende a simplificar y eso polariza y evita soluciones como las que se pretenden encontrar. Y sí que, hemos de decirlo a nuestro pesar, pero sí consideramos que ha habido y hay un grave deterioro de los derechos humanos, sobre todo en algunos sectores de la población, fundamentalmente los desplazados, que para nosotros son refugiados, son gente que está desplazada por causa de guerra. Afecta también en más profundidad a las mujeres y a los niños. Y luego la situación de peligro de que el conflicto se atore, de que no se encuentren vías de solución, ¿no? Estas han sido a grandes rasgos las conclusiones mayores que nos han provocado unas recomendaciones, 11 que planteamos al final, que son en nuestra opinión que podrían servir para facilitar, para desarrollar una vía pacífica, una solución de paz. Alejandro. Sí, para puntualizar un poco más respecto de las conclusiones, giran en torno, bueno, al resultado de nuestra observación, del contacto con los indígenas en la zona de conflicto, de las entrevistas que hemos tenido la oportunidad de tener con las diferentes instancias gubernamentales, tanto federales como del Estado de Chiapas, y con la recopilación de testimonios e información y puntos de vista de los distintos
actores implicados en el conflicto, por lo cual creemos que este informe es un instrumento muy válido. Bien. Sí, perdón. Sí, quería puntualizar que las conclusiones, por ejemplo, están en torno a la cuestión de la militarización, a la cuestión de la paramilitarización, a la cuestión del acceso inequitativo a la justicia, la cuestión de la situación material, o sea, la situación terrible de miseria, la que viven las comunidades, sobre todo los desplazados, y después hay una serie de conclusiones respecto de la necesidad de que el conflicto pueda tener una salida por la vía pacífica y del diálogo, y que para nosotros esto es algo que hemos recogido de todos y es muy importante. Bien. Ustedes en su momento generaron una controversia en la opinión pública mexicana y leyendo los periódicos de esta mañana pues la siguen generando. Concretamente el señor Rabasa, el representante de la Secretaría de Gobernación, el delegado de la Secretaría de Gobernación en Chiapas, los acusa de haber incumplido un protocolo. Él está diciendo que ustedes se habían comprometido a presentar antes que ante cualquier otra instancia este informe a el gobierno mexicano, ¿no? Y es una crítica que, insisto, aparece hoy en los medios de comunicación. ¿Tiene razón el señor Rabasa? Nosotros pensamos que no, por lo siguiente: nuestro compromiso no fue estrictamente con el gobierno mexicano. Pensamos que México no es solo su gobierno, también es la sociedad civil, son los diferentes actores. Nuestro compromiso con todos ellos, medios de comunicación, organizaciones, instituciones y administración, fue entregarlos simultáneamente en todo el mundo, por cortesía, por responsabilidad y por la confianza que tuvimos. Esta era nuestra voluntad y entendemos que nuestro compromiso. Así quisimos cumplirlo, pero ha habido un problema administrativo. Nosotros ingenuamente pensamos que renovar las visas no iba a causar ningún problema porque el trabajo era el mismo, el marco era el mismo. Lo dimos por supuesto, y si este inconveniente se hubiera solucionado, en 2 días habríamos hecho la presentación aquí, las 3 personas que veníamos, de la misma manera que la rueda de prensa que se hizo en Madrid y en Italia. Pero la presentación central, que así la considera el gobierno, que es en el Parlamento Europeo, va a ser el día 30. El próximo lunes. Nosotros tenemos tiempo aún todavía para resolverla, y sentimos que con estas declaraciones, y si de hecho no nos recibe, pues se está impidiendo este protocolo, que más que protocolo es para nosotros una cuestión de cumplir los compromisos que asumimos. De acuerdo, pero en una situación tan delicada, insisto, tan controvertida, tan polémica, te pregunto a ti, Alejandro, y tomando en cuenta como referencia el cuidado por el protocolo que se han tenido en las negociaciones en Guatemala, en El Salvador, en cualquier lugar, ¿no están cometiendo un error, digamos? Yo no creo que el gobierno mexicano salga a declarar así alegremente o simplemente decir, bueno, este documento habían dicho que nos iban a entregar a nosotros en primera instancia. No, independientemente del problema de las visas, no se está cometiendo un error de procedimiento que poco ayuda, digamos, a relajar las relaciones. ¿Procedimiento de parte nuestra o de parte Pues del de gobierno? parte de ustedes. El gobierno es el que está diciendo que los que incumplieron fueron ustedes. Bueno, nosotros consideramos que no. Que en todo caso, por eso es nuestra sorpresa de que si el gobierno mexicano tomó la determinación de no otorgarnos las FM3 porque sabiendo que nosotros íbamos a venir consideraba que podíamos realizar nuestro trabajo de presentación y de entrega de esa manera, nosotros, no lo sabíamos. Eso es lo que nos causó sorpresa, de que no nos hayan informado de eso y que nos tuvieran, como hacia adelante sin saber, sin tener novedades. Nosotros creemos que en ningún momento hemos ni desconocido las leyes mexicanas ni procedido mal, y además que esto no es nuevo. Esto el gobierno mexicano sabía que iba a venir una delegación a presentarlo, y nosotros hicimos todos los esfuerzos que tuvimos al alcance para que le llegue lo antes posible al gobierno, para que pudiera observarlo, para que pudiera recomendarlo, etcétera. Y bueno, y esa es la respuesta. Bien, Ignacio García, Alejandro Goldberg, miembros de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos. Vamos a seguir hablando con ellos después de una pausa. Hay muchas preguntas que la sociedad mexicana quiere hacerles. ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué están en México? ¿Quién los patrocina? ¿Quién está detrás? ¿Y qué es lo que finalmente están buscando en Chiapas, ¿no? Vamos a tratar de responder esas preguntas después de esta pausa.
Ignacio García, Alejandro Goldberg, ¿qué hace tanto extranjero en Chiapas? ¿En qué ayuda al conflicto la presencia de tanto extranjero? Nosotros pensamos que la presencia de extranjeros, de visitantes, ¿no? Porque ya la palabra casi ya está muy estigmatizada, ¿no? Pero Muy estigmatizado. sí, desgraciadamente, y a nuestro pesar, según cifras del gobierno han sido más de 4.500 que consten. Entonces nosotros pensamos que es buena, es un interés lícito y no es hurgar en el conflicto. Nosotros, nuestra experiencia, la de la propia comisión y la de la gente que conocemos, ha venido fundamentalmente a aprender, a conocer y a intervenir, pero intervenir no tiene por qué cargarse negativamente. Intervenir quiere decir que el modelo, las cosas que están sucediendo en Chiapas tienen interés universal. Eso creo que es motivo de orgullo más que de rechazo. También hay que decir, porque la presencia de extranjeros en general, en cuanto a la sociedad mexicana, nosotros la hemos de agradecer profundamente, o sea, pensamos que no hay un rechazo, y la presencia de extranjeros es motivo de esta preocupación, de este aprender y de este intervenir sin sustituir en ningún momento. Creo que somos conscientes todos, el papel de la solución depende de los mexicanos, pero la presencia extranjera, si puede ayudar o acompañar, observar, aprender y aportar, pues es buena. Y pensamos que tendría que ser un motivo de satisfacción más que de convertirse en un problema en sí mismos. Y te lo pregunto a ti como argentino, si es que vale el símil, el paralelismo. ¿Tú crees que hubiera cambiado en algo el curso de la historia argentina, 1976, 1983, los años negros, terribles de la dictadura militar, con la participación, suponiendo que en aquel entonces hubiera podido haber observadores internacionales? Bueno, por lo menos muchas de las muertes, los asesinatos, las torturas, los crímenes de Estado que se cometieron, quizás se podrían haber evitado. Yo, bueno, recordaba en todos estos días el argumento, la estrategia de la dictadura militar en esa época, de decir que negar lo que estaba pasando, negar cualquier tipo de intervención o de observación extranjera, de organizaciones no gubernamentales, incluso de gobiernos, sin ir más lejos, con la OEA ha pasado. Y bueno, fue una estrategia de decir, bueno, acá no está pasando nada, mientras estaban cometiendo asesinatos, mientras había crímenes terribles, y evidentemente estaban pasando cosas muy terribles. Y me hacía recordar un poco esto y me daba un poco de dolor y de temor, ¿no? Porque bueno, es una dictadura militar atroz, una dictadura militar genocida, que con ese discurso quería justamente que no se viera lo que estaba pasando, y creo que en ningún caso un gobierno democrático puede tener esa actitud. Y si está pasando... Sí, por un favor. ejemplo tremendo que nos dijeron una comunidad, y sé que es simplificar, pero es verdad. Si en Acteal, el 22 de diciembre, hubiera habido un campamento civil por la paz, no matan 45 personas. Entonces, oír un testimonio así, una denuncia así, es tremendo. O sea, la presencia de un campamento de unos cuantos extranjeros, por ejemplo, en ese hecho, podría haber evitado pues, un suceso tan lamentable. Ahora, entonces déjame preguntarte, y después de revisar rápidamente este informe, que por lo demás es muy impresionante, son 170 páginas, es una gran cantidad de testimonios, llama la atención el ver que ustedes se entrevistaron con Rosario Green, con Francisco Labastida, con Adolfo Uribe, con Emilio Rabasa, en fin, con el gobernador Albores, con una serie de personas. Pero a pesar de eso, yo tengo que preguntarles, y es lo que se pregunta la parte de la sociedad mexicana que los critica y que está en contra de ustedes, ¿por qué vamos a creer que ustedes están haciendo un trabajo neutral? Están haciendo una observación neutral. La crítica es que ustedes son los observadores internacionales extranjeros de izquierda que vienen, desde luego, a observar desde una posición completamente zapatista. ¿Qué nos hace pensar que ustedes vienen a hacer un trabajo objetivo? Un ejemplo, un caso, sí. Cualquiera de los dos. Nosotros no vamos a mentir a la sociedad mexicana, y esto lo discutimos, ¿no? Nosotros no nos consideramos neutrales. Nosotros somos beligerantes, por ejemplo, en el tema de derechos humanos. No somos profesionales, somos gente normal y corriente, sensible. Y una cosa es no ser neutral, y pensamos además que reivindicarse como neutral normalmente esconde algún interés especial, lo decimos públicamente. Cada uno tenía su opinión, sus afectos, sus afinidades. Lo importante es buscar la verdad.
ser neutral no garantiza que busques la verdad, si es que se puede ser. Nosotros consideramos... Ser parcial menos. Ahora, otra cosa es ser apologético, ser propagandista. Nosotros en el informe creo que se puede mostrar que no hacemos apología, nosotros transcribimos las intervenciones, nosotros contraponemos evidentemente las opiniones y nosotros preguntamos cosas a veces muy desagradables, tanto sea la administración como imagínense lo que es hablar con una mujer violada, pues que tiene que delante de una cámara rememorar su situación, pues la verdad es que nos causó mucho dolor. Nosotros creemos que nos hemos acercado a la verdad, es una interpretación, nuestro informe no es el único, pero sí creemos que las críticas no deben ser previas, sino el protagonismo no es nuestro, sino es del informe. Es criticable, pero pensamos que de lo que nosotros hemos conocido, por ejemplo, y lo decimos con humildad, pues es el más completo. Entonces ahí es donde se ve si hemos trabajado bien o no. Haber podido conseguir la confianza de tanta gente, y se la agradecemos tanto al gobierno mexicano como a las comunidades, de darnos su opinión de forma abierta, porque así fue, y en confianza, es lo que nos da valor independientemente de mi forma de pensar sobre el problema. Pero yo les preguntaría, ¿está en este informe también los testimonios de las comunidades que han dicho públicamente ser víctimas de la violencia zapatista? O pro-zapatista, o proto-zapatista, como le quieran decir. ¿Está aquí también, Alejandro? Sí, claro, hay testimonios recogidos que son muy interesantes por el contenido, de comunidades divididas, sobre todo en la zona norte, donde cada uno de los sectores expresan su versión sobre la situación. Eso está contenido y se puede corroborar perfectamente en lo que es lo que conforma el informe, ¿no? El documento. Y quería agregar respecto de esto también que hay dos variables que quizás refutarían o dejarían claro esta cuestión de si somos neutrales, de si somos objetivos, etc. Una es la composición heterogénea que tiene la comisión, que va desde parlamentarios europeos, nacionales, digamos, miembros de partidos políticos, organizaciones religiosas, de universidad, de mujeres, etc. Una gama muy amplia, más de 500 organizaciones. Y la otra es qué recorrido y con quiénes nos entrevistamos y de quién nosotros recibimos los puntos de vista y cómo eso está explicitado en el informe. Me llama mucho la atención el que no hayan hablado con el subcomandante Marcos, por ejemplo, ¿no? Lo que recuperan en el informe es ese video que ya transmitió la televisión mexicana, que recuperó la prensa escrita. Pero en fin, hay todavía muchas cosas Sí, de que... sí, hay una laguna que hablar. sentimos y lo decimos. Hay un actor que no habló con nosotros y lo lamentamos porque era muy importante para el informe, que es el ejército. Los demás están y creemos que es lo que le da valor. Pues vamos a seguir hablando de Chiapas con Ignacio García y Alejandro Goldberg, miembros de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos. Qué nombre tan largo, ¿no? Es así como crítica autoral. Y vamos a hablar con ellos después de una pausa. Ignacio, Alejandro, ¿van a Chiapas a entregar este documento, este informe? Así es, esperamos poder hacerlo el viernes. El viernes. ¿No van a causar un conflicto, un lío? ¿No van a despertar otra vez furias xenófobas? ¿Es políticamente, vamos aquí a tomar ese término americano, es políticamente correcto que vayan a entregar el documento a Chiapas? ¿Tienen que irlo a hacer personalmente? Mira, nosotros sentimos profundamente esto porque todo este protagonismo propio le resta protagonismo al conflicto, ¿no? Nosotros la verdad es que deseamos aparecer lo menos posible, deseamos que se resuelva, pedimos, estamos dispuestos a reconocer cualquier error que tengamos. Nosotros por el informe tenemos una responsabilidad tremenda, que tanta gente nos haya abierto su corazón, manifestado su dolor,
explicado sus criterios, nos obliga. Nosotros tenemos que ir a Chiapas porque sentimos que a muchas comunidades se les ha ido a ver, pero en pocos casos han visto el resultado de este trabajo. Nosotros nos impresiona el hecho de ir, entregarles nuestro informe, sabemos que se lo van a leer, queremos recoger sus observaciones, sus correcciones, igual que lo haríamos con cualquier otro interlocutor. Pero por responsabilidad, confianza, entendemos que no es lo mismo, además es comprensible, estas comunidades no tienen internet, ni el correo postal no es la garantía. Entendemos que hemos venido para eso, que así se nos ha mandatado y que fue el compromiso que asumimos. ¿Cuánto tiempo van a estar en Chiapas? ¿Cuánto tiempo calculan estar en Chiapas? Y alrededor de una semana. De una semana. Porque el recorrido es muy amplio, ¿no? Lo que se hizo durante el trabajo de la comisión del 15 al 28, 200 personas dividiéndose para cubrir cada una de las zonas, lo vamos a tener que hacer nosotros. Así que va a ser una dinámica bastante difícil. ¿Cómo los ha tratado el chiapaneco común? No el zapatista, no el tipo que está combatiendo paz y justicia, no paz y justicia, no el obispo, no el gobernador. ¿Cómo los han tratado los hoteleros? ¿Cómo los ha tratado la gente de la calle? Mira, nosotros no nos hemos cansado de agradecer. Somos beligerantes, por ejemplo, estamos enamorados de este país. El trato de la gente ha sido no solo exquisito, sino hospitalario. Nosotros, es público y notorio que nos encontramos con una campaña que no deseábamos, muy fuerte, en algunos casos insultante. Hemos de decir, en honor a la verdad, que en los 15 días que estuvimos no hubo un solo gesto. No hubo un solo extranjeros que hacen aquí, persona. váyanse a su casa, argentino, además argentinos y españoles, digo, lo que... Todo lo contrario, mira, ¿no? yo en mi caso aparecí en las cámaras, a mí me paraban por la calle, ustedes son los de la comisión, en algunos casos te felicitaban, en otros no te decían nada, pero el trato era, la sonrisa era evidente. Hemos pasado por zonas muy conflictivas, teníamos cierta preocupación y tuvimos un relajo tremendo porque el recibimiento tanto de las autoridades como de la gente de México nos impresionó y nos emocionó. Ayer nos preguntan, ¿no tienen ustedes miedo? ¿Cómo vas a tener miedo con un recibimiento así? O sea, sí sentimos que a veces la realidad se esconde en una serie de problemas que la tapan, ¿no? Así fuimos recibidos. Entiendo que no tengan miedo, pero, y perdón, tú hiciste un ejemplo simplificando, yo voy a hacer ahora un ejemplo simplificando. No hay una correlación política entre la presencia, entre esta gran oleada de observación extranjera que viene y la reacción del gobierno, digamos, vamos a poner un ejemplo, la expulsión del padre Chantó de Chenaló. ¿No sienten ustedes, eso es a lo que me refiero, no sienten ustedes que esta participación indirectamente y por la vía de la política acaba complicando más el asunto? Bueno, nosotros lo que decimos en el informe es que evidentemente, digamos, nuestra lectura de esto es que no solo es esto que vos estás nombrando, que evidentemente hay una relación, pero sino digamos, lo que nosotros podemos ver es que hay un interés o hay una estrategia de que no se observe, digamos, de ocultar, ¿no? De ocultar lo que está pasando. Y eso es, bueno, la lectura política de eso a nosotros no nos corresponde decir que está pasando eso, ¿no? Que nosotros lo sentimos de algunos sectores, pero está pasando eso. Evidentemente hay una correlación. Conocen bien la legislación mexicana, la han estudiado perfectamente, supongo por la seriedad con la que presentan su documento. Sí, y estamos dispuestos a respetarla. Nosotros tenemos nuestras opiniones, es evidente, ¿no? Pero nosotros sabemos de lo complicada de la situación, sabemos lo que se juega y no venimos a provocar. Ahora, tampoco venimos a callarnos, eso es cierto. Brevemente y para terminar, ¿qué sigue después de este informe? ¿Cuál es el próximo trabajo? ¿Qué tendríamos que esperar o qué esperaríamos como sociedad mexicana de la Comisión Civil y otra vez internacional de observación por los derechos humanos? Pues nosotros creemos, por ejemplo, que el informe, así como en un sector del país, es evidente, ha creado mucha polémica, en otro sector ha creado mucha esperanza también. Entonces nosotros, por supuesto, y no engañamos, el informe lo vamos a presentar a todas las instancias posibles, porque creemos que puede ayudar, y este informe va a provocar reacciones de estas instancias. Serán las propias instancias las responsables, creemos que es lo correcto. La comisión como tal, con este trabajo, termina su función. No, entonces no
cabría esperar que haya un segundo documento Puedes- con una observación de mayo, de junio. Sí, nosotros pensamos que queda abierta. Queda abierta. Puede haber otros viajes. Desgraciadamente el tema no se va a resolver de forma inmediata y sí tenemos una responsabilidad de hacer un seguimiento de estas denuncias que se nos han presentado. Entonces, en este sentido sí que va a haber abierto un espacio, pensamos que ha sido útil, ha sido bueno, y mientras sea así hay que mantenerlo como un potencial que se pueda concretar en otro informe posterior, otra visita o lo que se considere. Alejandro. Sí, un poco lo mismo que manifestaba Ignacio, y ya como instrumentación del informe, como trabajo, como de desarrollo del mismo trabajo, este informe lo bueno que tiene, y por eso bueno, su carácter objetivo, completo, etcétera, es que puede ser utilizado, y es más, nosotros nos sentiríamos orgullosos, puede ser utilizado para por cualquier tipo de organismo, ya sea en México como en el exterior, para, como documento de trabajo y que diagnostique una situación de derechos humanos, ¿no? Para nosotros, cuanto más se difunda esto, mejor, y bueno, por supuesto que nos haría muy felices porque quiere decir que nuestro trabajo tuvo frutos, ¿no? Pues muchas gracias, Ignacio García, Alejandro Goldberg. Suerte en su viaje a Chiapas. Ojalá las cosas salgan bien, ojalá salgan bien para todos los involucrados en este conflicto. Y si en alguna ocasión esta comisión regresa a México, nos daría mucho gusto y tendríamos un gran interés de volverlos a tener en Entreversiones en Canal 40. Gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes, los invitamos mañana, jueves, en Entreversiones. Denise Merker va a tener como invitados a los organizadores de esta segunda marcha en contra de la violencia que va a tener lugar el próximo sábado en la Ciudad de México y en diversos lugares del país. Vienen algunos representantes, los invitamos mañana, 11 de la noche en Entreversiones. Gracias, muy buenas noches. Fue una presentación de CNI, Canal 40.